Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 18 de esta teoría de Shinobi sistemático. Y espero que les siga gustando este capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el canal siga creciendo. Y ahora sí, no los arroyo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 18. Se percibía una emoción palpable alrededor de su hermana pequeña. Prácticamente rebotaba en su asiento mientras jugaba con el kunai que tenía en la mano. Daiki-kun se lo regaló. Hinata reprimió el cosquilleo de celos mientras miraba el kunai. El kunai muy especial, según la explicación de su padre. Era un faro que contenía un jutsu shiki. Al ser lanzado, o al hacer fluir el chakra a través del jutsu shiki siguiendo un patrón específico, alertaría a quien lo hubiera colocado, quien podría teletransportarse directamente al faro situado sobre el kunai. El jutsu del dios del trueno volador. El legendario jutsu del cuarto Hokage que le permitió masacrar a más de 1000 ninjas de la piedra en menos de un minuto y que le ayudó a obtener su apodo de relámpago amarillo, con una clasificación de rango SS en el libro Bingo por huir al instante. Y el temor que infundió en sus enemigos la posibilidad de que él desatara ese jutsu contra ellos fue suficiente para poner fin a la tercera gran guerra shinobi. Y ahora parecía que Daiki-kun había aprendido ese jutsu por sí mismo de alguna manera. Aún así, no es solo Hanabi-chan la que está de buen humor, pensó, mirando alternativamente a Neji y a su padre. El orgullo radiante que sentía por Hanabi era evidente. Y Neji, él había estado sonriendo desde que su padre reveló que Daiki-kun quería vengarse de la aldea de la nube y aplastarla en la guerra. ¿Entonces solo tengo que lanzar esto y alertará a Nikki? Preguntó Hanabi, equilibrando la punta del kunai sobre un dedo. Casi con arrogancia. Daiki-kun había influido bastante en su hermana menor, algo que saltaba a la vista. Incluso sus gestos habían cambiado mucho últimamente. O bien, canaliza tu chakra a través de él siguiendo el patrón específico, aunque tendrás que aprenderlo del Hokage, él no me enseñó el método, asintió su padre. Aún así, debo recordarte que no abuses de semejante don, Hanabi. El Hokage es una persona muy ocupada y griega. A Aniki no le importará mientras sea yo, interrumpió Hanabi a su padre, sonriendo ampliamente. Luego agarró el kunai por el mango y lo arrojó contra la pared. Incluso había captado la impertinencia de Daiki-kun. Antes de que su padre pudiera siquiera empezar a regañarla, hubo un destello negro repentino y apareció Daiki, atrapando el kunai por el anillo y deslizando su dedo meñique a través de él en pleno vuelo. Como era de esperar, lo lanzaste enseguida, petardo. Daiki rió, sonriendo mientras miraba a su hermana menor, haciendo girar el kunai alrededor de su dedo meñique. ¿Creías que no lo haría? Hanabi le devolvió la sonrisa con picardía. Oh, cielos, realmente apareció así. Hinata parpadeó. Antes de que sus ojos se entrecerraran al divisar algo. Una pálida marca de beso rosa claro en su cuello. Su dedo se contrajo. Su padre se aclaró la garganta, y riéndose, Hokage-sama, le pido disculpas por la insolencia de mi hija al usar un regalo tan generoso con tanta negligencia. Fue totalmente inapropiado y griega. No te preocupes, Daiki le restó importancia con un gesto, aún sonriendo. No se lo habría dado si no quisiera que lo usara cuando le apeteciera. Mientras decía esto, caminó tranquilamente alrededor de la mesa antes de detenerse detrás de la silla de Hanabi. Apoyó el codo en la cabeza de ella y se recostó cómodamente, usándola como reposabrazos. El ojo de Hanabi se crispó. Quítate de encima. Dijo secamente, extendiendo la mano para empujar su brazo. No se movió ni un centímetro. Sin ánimo de ofender al clan Hyuga, continuó Daiki amablemente, ignorándola por completo, sé que los Hyuga tienen una actitud muy estoica. Pero yo no soy así. Y un alumno es un reflejo de su maestro, así que, se encogió de hombros, apartando la cabeza de Hanabi, mi aprendiz necesita ser valiente. Te dije que te soltaras. Hanabi lo agarró del brazo con ambas manos, tirando con fuerza. Pero nada. A pesar de la prodigiosa habilidad de su hermana menor, no era nada comparada con la fuerza bruta de Daiki-kun. Era como si hubiera intentado apartar una montaña de encima, pues sus esfuerzos no habrían servido de nada. De hecho, tal vez hubiera tenido más suerte con una montaña, considerando la verdadera fuerza de Daiki-kun que habían visto durante su batalla contra Orochimaru y sus aliados. Hinata observó los intentos cada vez más indignos de su hermana por quitárselo de encima y sintió que una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Sin embargo, la marca rosada en su cuello permanecía muy presente en su visión periférica. Eres el peor, Aniki. Hanabi hizo un puchero.
No finjas que no te gusta, petardo, dijo Daiki riendo, mientras apartaba el brazo de su cabeza. Antes de que ella pudiera mostrarse muy complácida, la rodeó con el brazo por delante, atrayéndola hacia sí. Los labios de Hanabi se curvaron ligeramente sin poder evitarlo. Hinata notó, con cierto interés, el leve rubor que apareció en las mejillas de su hermana pequeña. Fue muy espontáneo. El afecto físico casual que le había demostrado a Hanabi en los pocos minutos transcurridos desde su aparición, era más de lo que ambos habían experimentado en los últimos 5 años juntos antes de que él llegara. Su padre suspiró. Okage-sama. El jutsu del dios del trueno volador no es algo que se deba mostrar sin pensarlo ni cuidarlo, dijo. Es un gran honor siquiera sostener uno de esos faros. Antes que usted, los únicos 2 shinobi que alguna vez empuñaron ese jutsu fueron el segundo y el cuarto Okage. Yashi-sama no se equivoca, dijo Neji. Daiki le echó un vistazo. Neji sostuvo su mirada. No pretendo faltarle el respeto a Okage-sama, y sé poco del jutsu más allá de lo que Yashi-sama nos ha contado. Pero un jutsu capaz de cambiar el rumbo de toda una guerra por sí solo, hizo una pausa, permitir que una joven dependa de invocarlo libremente en cualquier momento parece imprudente. Daiki lo miró por un momento. Luego a su padre. Y después volvió a mirar a Neji. De acuerdo, dijo. Y no te preocupes, no voy a morderte la cabeza por un punto decente. Lo último que quiero es que Hanabi se convierta en una perdedora que necesita que su maestro la rescate cada 5 minutos. Hanabi emitió un sonido de indignación. Él lo ignoró por completo, sonriendo. Entonces, cuando haya avanzado lo suficiente, cuando tenga la habilidad suficiente para hacerlo, simplemente le enseñaré el jutsu. Silencio. Hinata lo miró fijamente. A su lado, Neji también lo miró fijamente. En la cabecera de la mesa, la mandíbula de su padre se había abierto ligeramente, lo que en Hyuga-Yashi equivalía aproximadamente a que cualquier otra persona se cayera de la silla. Su padre sabía mucho más que ellos dos. Había participado activamente en la guerra y había visto al cuarto Hokage usarlo de primera mano. Ella y Neji solo contaban con las clases de historia de la academia y lo que él les había contado durante el desayuno. Aún así, bastaba con escuchar su descripción para comprender lo extraordinario que era el dios del trueno volador. Su nombre por sí solo ya lo decía todo. Así que comprendió perfectamente por qué su padre, normalmente inflexible, balbuceó. Okage-sama, ¿de verdad, le enseñaría ese jutsu a Hanabi? ¿Y lo decidiría con tanta ligereza? Daiki tenía un brillo particular en los ojos que, según había aprendido por experiencia, significaba que estaba muy satisfecho con la reacción que había obtenido. Le encantaba provocar esas reacciones en la gente. Obviamente, dijo, Hanabi es mi adorable aprendiz. Mi loli de la perdición. No soy una loli, refunfuñó Hanabi, inflando el pecho. Daiki la miró al pecho y resopló, lo que hizo que ella frunciera aún más el ceño, y continuó sin inmutarse. Le enseñaré lo que quiera aprender. Se encogió de hombros. No puedo permitir que termine siendo como todos esos otros estudiantes de Hokage, ¿verdad? Su padre parpadeó, con la perplejidad aún reflejada en su rostro. Scrooge. Sabía que le costaría acostumbrarse a la forma de hablar de Daiki. A ella también le había costado, y él ni siquiera era Hokage entonces. ¿Te refieres a los Sannin? ¿Y a Ataque Kakashi? Yashi hizo una pausa, como sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Perdóname, Okage-sama. He visto tu fuerza con mis propios ojos y no lo dudo. Pero Kakashi no es ningún debilucho. No hay nadie en el clan Hyuga que se acerque a su nivel. Y los Sannin están, o al menos estaban en el caso de Orochimaru, muy por encima incluso de él. Kakashi era el sensei de Naruto-kun, ¿no? Ella no sabía que era tan poderoso. Debió de dolerle mucho al orgullo de su padre admitir que nadie en el clan Hyuga se le acercaba. Daiki se burló. Unos inútiles, dijo, poniendo los ojos en blanco. Dejando de lado al asqueroso traidor serpiente, Tsunade se consumió durante 2 décadas. Jiraiya se pasó todo el tiempo persiguiendo a dicho asqueroso traidor serpiente cuando tenía responsabilidades mucho más importantes en las que debería haberse centrado. ¿Y Kakashi? La decepción en el tono de Daiki era completamente genuina, y ella la percibió solo por el tiempo que había pasado con él. Chunin a los 6 años, Jonin a los 13, con el potencial para rivalizar con el mismísimo cuarto Hokage. ¿Y en qué se tradujo eso? Apenas rozando la clase S, porque se pasó una década dejando que todo se desperdiciara sumido en el dolor tras la muerte de sus compañeros y su sensei. Su padre pareció titubear un poco, lo cual fue algo notable de presenciar. Bueno, no se equivoca, Okage-sama.
Aunque hay algo más que eso. Tienes razón, asintió Daiki con naturalidad. Pero esa es la cuestión, ¿no? Se encogió de hombros, moviendo el brazo que aún rodeaba a Navi. En cualquier caso, no permitiré que Navi se conforme con el nivel de una simple Sannin. Es demasiado buena para eso. Lo dijo como si fuera un hecho, como si su palabra fuera ley en el mundo. Para cuando Navi cumpla 18 años, habrá superado al cuarto Hokage. Te lo garantizo. Navi se quedó muy quieta, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su maestra. La ceja de Neji se alzó lentamente hacia la línea del cabello. Su padre abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. Hokage-sama, dijo con mucho cuidado, el cuarto Hokage es considerado por muchos como el Hokage más poderoso en la historia de la aldea, con la posible excepción del primer Hokage. Dijo Daiki amablemente. Navi tiene 11 años. Lo es, asintió. Su padre lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Hablas completamente en serio, verdad? Preguntó, con una emoción palpable en la voz y el pecho hinchado de orgullo. Daiki simplemente le sonrió. Antes de ladear la cabeza, dijo, bueno, una corrección, y así. Ni el Shodai ni el Yondaime son los Hokage más poderosos en la historia de esta aldea, sonrió, yo sí lo soy. Lo había afirmado durante su discurso, ¿no? Y, sinceramente, Hinata no tenía con qué refutarlo. Bastaba con recordar lo que había visto de su batalla con Orochimaru a través de una pantalla. No podría decir nada al respecto, Hokage-sama, respondió su padre con cautela, nunca he visto de primera mano todo su poder. Está bien, soy muy consciente de lo poderosos que eran ambos en su apogeo, Daiki lo ignoró. Sé lo fuertes que eran todos los Hokage. E incluso si los 4 que me precedieron lucharan contra mí juntos, ganaría. Ninguno de ellos había encontrado aún una respuesta a eso cuando él dejó caer la palma de su mano sobre la cabeza de Navi y le revolvió el pelo con fuerza. Bueno, tengo que poner en su sitio a un gran mono nube, así que los veré más tarde. Hubo un destello negro. Y entonces desapareció, como un torbellino que lo arrasó todo a su paso. Daiki-kun era, en verdad, una fuerza de la naturaleza a veces. Hinata parpadeó al ver el espacio vacío detrás de su hermana, mientras Navi sonreía de oreja a oreja, con su cabello completamente revuelto erizado en ángulos extraños, sin molestarse en arreglárselo. Se quedó mirando fijamente el lugar vacío por un momento, hasta que recordó algo. Olvidé preguntar quién le dejó esa marca en el cuello, pensó Hinata, chasqueando la lengua con fastidio. Su padre permaneció sentado muy quieto a la cabecera de la mesa, mirando el lugar donde el Hokage había estado de pie un momento antes de bajar muy lentamente el rostro hacia la mesa y dejar escapar un profundo suspiro tembloroso por la nariz. Sin duda, el control emocional de su padre era impecable. Daiki salió del dios del trueno volador y entró en su oficina. Encontrar a 2 ancianos merodeando, sentados en los 2 cómodos sillones que había colocado frente a su escritorio. Por supuesto, no podían competir con el enorme y cómodo sillón que había detrás de su escritorio, pero al fin y al cabo, esa era la silla del Hokage. Y él, como Hokage, obviamente necesitaba la silla más grande y cómoda. Claro que distaba mucho del tipo de silla que necesitaba. Una con mini nevera integrada en los reposabrazos, portavasos, sistema de sonido envolvente y función de masaje. Y un sistema de defensa automatizado. Para eso estaba Orochimaru, y tendría que esperar hasta que terminara de liderar el auge de los videojuegos de Konoha, o KVG, para abreviar. Ahora que lo pienso, debería investigar a algunos científicos más como Orochimaru para acelerar un poco la producción, reflexionó Daiki mientras estaba sentado en su silla. ¿Y qué te trae 2 reliquias hoy?, preguntó. Tengo una reunión muy importante, ¿sabes? Sí, la reunión para la que hiciste esperar al Raikage durante más de 1 hora, señaló Hiruzen con ironía. Soy un hombre muy ocupado, siendo el Hokage y todo eso, dijo Daiki encogiéndose de hombros con naturalidad, reprimiendo una sonrisa burlona. No es como ser el Raikage y liderar una aldea de monos inferiores. Yo sí tengo trabajo de verdad que hacer, en lugar de comer plátanos y hurgarme la nariz, o lo que sea que hagan los monos y fingir que son líderes. El anciano le dirigió una mirada impasible. No estoy seguro de si debo ofenderme o no, respondió. Tenga en cuenta que mi clan está estrechamente relacionado con los monos y sus invocaciones, y lo ha estado durante siglos. Daiki lo ignoró con un gesto. Los simios de Konoha son superiores, muy diferentes de los monos de las nubes inferiores, replicó con lógica impecable. No insultes al clan de los monos como ese viejo, no puedes compararlos con la basura inferior de las nubes.
Lo único más insultante que ser comparado con un mono de las nubes era ser comparado con un cerdo de piedra. Esos cerdos asquerosos que se revuelcan en el barro y comen suciedad. Sí, Hiruzen, asintió Danzo, ¿podrías aprender un poco de tacto? Deberías ser más tolerante. La amabilidad y la aceptación son virtudes, ¿no lo sabías? El anciano les dirigió a ambos una mirada inexpresiva. Nunca deberían dejarlos solos, dijo con tono inexpresivo. Bromas aparte, Daiki-kun, entiendo el juego de poder que intentas lograr, pero ¿no te estás pasando un poco? Hacer esperar al Raikage, de entre todas las personas, durante más de una hora mientras te acuestas con tu concubina. Daiki ladeó la cabeza, yo no estaba teniendo relaciones sexuales con Tayuya, ¿de dónde sacaste esa idea? Es cierto que se dejaron llevar un poco por un rato, pero él no tuvo relaciones sexuales con ella ni nada por el estilo. De hecho, casi se sintió insultado, como si una simple hora fuera suficiente para él en una juerga desenfrenada. Él no tuvo relaciones sexuales con esa chica. Todavía. La mirada de Hiruzen se volvió aún más seca. Danzo asintió levemente e inclinó un poco el cuello. Daiki parpadeó, cierto. El chupetón. Había olvidado por completo que Tayuya le había hecho uno. En realidad no tuve relaciones sexuales con ella, solo jugamos un rato. Pero en realidad estaba entrenando con ella, explicó, estaba trabajando para que desbloqueara las cadenas de sellado adamantinas de los Uzumaki. ¿Eh? Danzo tarareó con interés, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿tuviste éxito en absoluto? Todavía no, dijo Daiki encogiéndose de hombros, pero al menos no fue una pérdida de tiempo y ya tengo una buena idea de cómo hacerlo. Porque lo que había descubierto durante su tiempo con Tayuya resultó ser un hallazgo muy interesante. Y si no fuera por sus ojos y su capacidad para ampliar cualquier cosa que estuviera a su alcance visual, hasta el punto de que bien podría haber examinado sus entrañas con una lupa increíblemente potente, probablemente no se habría dado cuenta. Las cadenas de sellado adamantinas de los Uzumaki no constituían un linaje en el sentido clásico. En el clan Uzumaki, no nacieron por herencia sanguínea, o al menos no inicialmente, y no fueron dones específicamente genéticos. En realidad, en la práctica, estaban más cerca de su sello de usurpación de linaje. Las cadenas de sellado adamantinas, de hecho, fueron creadas mediante Fuinjutsu y selladas en la sangre, el genoma y los tenketsu del linaje Uzumaki. En la práctica, las cadenas de sellado adamantinas eran un linaje artificial exitoso transmitido por el chakra del propio clan Uzumaki. Y técnicamente, cualquiera que portara la sangre y el chakra del clan Uzumaki podía despertarlos. Fue realmente asombroso de ver. Y estaba muy por encima de su nivel actual en lo que respecta a la replicación de Fuinjutsu. Tenía una buena idea de cómo activar las cadenas, pero replicarlas él mismo, demasiado lejos. De alguna manera, los Uzumaki habían logrado comprimir el Fuinjutsu en cada uno de los tenketsu de aquellos que portaban la sangre y el chakra de los Uzumaki. La propia línea de sangre artificial, inscrita en los sellos dentro del tenketsu al nacer, bueno, él supondría. La sangre transportaba el chakra y el chakra, los sellos. Era algo muy superior a lo que él sabía hacer al crear sellos con su chakra. Apenas tenía una idea básica de cómo empezar a abordar algo así, y mucho menos de cómo lograrlo en este preciso momento. De hecho, combinaba los principios no solo de crear sellos a través del chakra, sino también la compresión de los sellos que usaba para crear el sello de su sello de usurpación de linaje, e incluso muchos de los principios del propio sello de usurpación de linaje. Aunque tenía una idea de cómo sacar provecho de ello si quería. Pensaba en cómo había obtenido artificialmente todos los linajes elementales sellando metal de chakra en sus tenketsu. Esa no sería, desde luego, la ruta más óptima. Tenía 361 tenketsu. Pero solo tenía 3 de las cosas que necesitaría para quemarlo por sí mismo. Supuso que, técnicamente, tenía una enorme cantidad del chakra de Naruto creciendo constantemente dentro del sello en su hombro, y que posiblemente podría lograr despertar las cadenas mismas una vez que lo integrara completamente con su propio chakra. Pero eso no venía al caso ahora mismo. Así que, al igual que Namikaze, tendrás a una chica Uzumaki a tu entera disposición con la capacidad de usar las cadenas libremente, preguntó Danzo, con una expresión de gran satisfacción. Pronto. Daiki se encogió de hombros y asintió. ¿Y qué hay de Naruto-kun? Preguntó Hiruzen, ¿podrá él también despertar las cadenas? Una vez que logre descubrir el detonante exacto para despertarlos, o simplemente cómo despertarlos a la fuerza sin dañar al usuario, entonces sí, debería poder despertarlos también en Naruto. Pero la pregunta es, ¿debería hacerlo?
Ya tenía planeado darle a Naruto el Mangekyo Sharingan eterno, que eventualmente evolucionaría hasta convertirse en un Rinnegan. Kurama ya desconfiaría enormemente de Naruto y de su capacidad para someterlo con esa mirada. Con las cadenas de sellado adamantinas incluidas, las mismas que Kushina usó para crucificarlo a una enorme roca, ¿qué pasaría con la posible alianza entre Naruto y Kurama? Eso sería completamente imposible. Puede que sea algo que simplemente tengas que aceptar, suspiró Isobu. Puede que en esta línea temporal sea imposible que Naruto y Kurama formen una alianza tan profunda como la que tenían en aquella otra línea temporal. Eso sería realmente decepcionante. Pero no se equivocaba. Al final, supuso que, con el plan del Rinnegan ya en marcha para Naruto, las cadenas de sellado adamantinas no cambiarían mucho en general la forma en que se desarrollaba la relación entre Naruto y Kurama. Al final, puede que no le quede más remedio que liberar a Kurama. Con la promesa de que no intentaría vengarse de la aldea de la hoja, cabe aclarar. Después de todo, era hermano de Isobu y comprendía perfectamente la postura de Kurama y su odio hacia los humanos. Pero ahora era Hokage, y lo volvería a encerrar si alguna vez intentaba atacar Konoha después de haberlo liberado. Es comprensible, murmuró Isobu. El hecho de que le des la oportunidad de ser libre si así lo desea, es más que suficiente. Bueno, al menos quedaba algo de tiempo. De todas formas, no iba a liberar a Kurama hasta que se hubiera resuelto el asunto de Akatsuki, Obito y la posible aparición de Madara. Él ya había soportado estar sellado durante casi 100 años, y estaba seguro de que Kurama podría soportar esperar un par de años más para ser libre. Antes de eso, deberíamos hablar con él una vez más, añadió Isobu. Esta vez, yo estaré contigo. Bueno, tendría que hacer eso al menos antes de que su plan de traer a todos los Bihua Konoha se concretara por completo. Y no pasaría mucho tiempo antes de que todos comenzaran a congregarse aquí. Después de todo, Isobu, Kurama y Shukaku ya estaban en Konoha. Y ya tenía previsto hablar con Shibuki sobre el traslado de Fu a Konoha. No pasaría mucho tiempo antes de que sus shinobi contactaran con Rosilian, y o bien regresarían a Konoha como Jinchuriki, o Son Goku y Koku o serían liberados y traídos de vuelta por sí mismos. Eso dejaría solo dos en Gyuki y Matatabi. Y ya tenía planes en marcha para esos dos. Lo cual, en realidad, necesitaba resolver de inmediato, considerando que ese inútil mono que inhalaba nubes probablemente estaba furioso mientras esperaba que él aceptara su llamada. Sí, también podré dejar que Naruto tenga acceso a ellos, respondió Daiki a la pregunta del anciano. Ahora bien, ¿qué los trae por aquí? ¿O es solo por el Raikage? No exactamente, respondió Danzo simplemente. Si bien yo mismo estoy muy ansioso por presenciar personalmente tu reunión con el Raikage, no pensaba venir a menos que me invitaran, de no ser por... Dejó la frase inconclusa, mirando a su viejo amigo sentado a su lado. El anciano simplemente asintió. En efecto, dijo, extendiendo la mano. Y de repente, apareció en su mano un archivo, invocado desde su propio sello de fuerza dimensional. Daiki, alzando una ceja, extendió la mano y tomó el archivo, antes de examinarlo. Su segunda ceja se unió a la primera, alzándose ligeramente al darse cuenta de que se trataba de un expediente médico del hospital. Suyo, para ser exactos. No era un expediente cualquiera, sino su archivo genealógico. El sistema hospitalario de Konoha era bastante minucioso en lo que respecta a la genealogía, debido a las limitaciones de linaje. Siguiendo la rama relacionada con su nombre, encontró a sus padres y algo de información básica en sus archivos. Sus dos pares de abuelos, a quienes nunca conoció. Los padres de su madre eran ninjas que murieron durante las primeras etapas de la tercera gran guerra shinobi, a manos de insurgentes de Iwa. Y en realidad no sabía qué había sido de sus abuelos paternos. No sabía nada de ellos más allá de que provenían de la niebla. Daisuke y Kari Yurei. Hasta ahora, no sabía sus nombres. Recorrió con el dedo los nombres de ambos y se preguntó distraídamente, ¿me habré puesto su nombre? Daisuke, generalmente como nombre, significaba gran ayuda o gran colaborador. Mientras que Ikari generalmente significaba luz. Su nombre, Daiki, tenía varios significados según cómo se escribiera en kanji. El que él solía usar le daba a su nombre el significado de gran resplandor o gran luminosidad. El nombre Daiki Yurei, tal como lo escribió, podría interpretarse como gran espíritu brillante o gran espíritu radiante. Era casi como una combinación de los nombres de sus abuelos paternos. ¿Eh? Ladeó la cabeza al ver la información sobre ellos que aparecía debajo. Al parecer, cuando su padre huyó de la niebla hacia Konoha, sus padres estaban con él.
Pero murieron en una emboscada, donde dieron su vida para permitir que su padre escapara solo a Konoha. Por Kumo Shinobi. Al parecer, los estaban cazando por su linaje. No había información sobre qué era exactamente, y él sabía que su padre nunca había despertado el suyo y que sabía muy poco al respecto. Así que sus abuelos maternos fueron asesinados por cerdos de piedra, y sus abuelos paternos por monos nube, como si necesitara una razón para odiarlos aún más. Pero, al final esto no cambió nada, ni siquiera conocía a esas personas, a pesar de sus parentescos. Estaba a punto de dejar el archivo y preguntar por qué se lo habían traído, cuando, distraídamente, echó un vistazo hacia abajo, donde estaban sus bisabuelos, y un nombre le llamó la atención, el de su bisabuelo. Tobirama Senju. Fin del capítulo.